Marzo, día octavo del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Juan de Dios. San Juan de Dios fue portugués y nació en Montemayor la Nueva, a 8 de marzo de 1495. Fueron sus padres unos pobres oficiales, pero temerosos de Dios y muy inclinados a la hospitalidad. Habiendo hospedado en cierta ocasión a un pobre sacerdote que iba camino de Madrid, el niño Juan, que a la sazón tenía solos 9 años, con impulso pueril tuvo gana de seguirle, y escapándose de su casa, se arrimó al sacerdote, el cual, hallándose embarazado con aquel chico, le dejó en el camino en la villa de Oropesa en Castilla. Viéndose Juan desamparado, se acomodó con un pastor que le recibió por zagal. Portóse con tanta fidelidad y con tanta cordura que se granjeó el cariño de todos sus compañeros, pero cansado de aquella vida simple y campestre, sentó plaza de soldado en una compañía de infantería, y marchó a Fuenterrabía, que tenía sitiada Carlos V con intento de volverla a recobrar de los franceses. Hasta entonces había conservado el candor de la inocencia, pero la licencia militar y el mal ejemplo de sus camaradas le precipitaron presto en los mayores desórdenes. Salió un día de destacado en una partida que iba a forrajear, y le hicieron montar una yegua dura de boca y espantadiza, la cual se encabritó a la vista de los enemigos, y le arrojó contra unos peñascos, maltratándole el cuerpo con tan violento golpe que comenzó a echar sangre por boca y por nariz. Quedando sin movimiento, sin sentido y sin habla por espacio de 2 horas, volvió en sí, y reconociendo el peligro se puso como pudo de rodillas, e invocó a la Santísima Virgen, a quien había profesado una tierna devoción desde su infancia, aunque se había olvidado mucho de ella desde que estaba en milicia. Acabada su oración, se sintió con fuerzas, y pudo, arrastrando el cuerpo, retirarse al campo. Allí fue socorrido, y a pesar del escarmiento, no por eso mejoró de costumbres. Habiendo bastado a convertirle este primer aviso, tuvo otro que fue más eficaz. Habíanle mandado guardar cierto bagaje que se había quitado al enemigo, y él por descuido o por demasiada confianza se le dejó hurtar. Irritado el capitán y queriendo hacer un ejemplar castigo para escarmentar la negligencia de otros, hizo que le sustanciasen la causa, y le sentenció a horca. Íbase ya a ejecutar la sentencia cuando, movido de compasión, un oficial general intercedió por él, concediéndosele la vida, pero con la condición de ser arrojado ignominiosamente del campo, y que jamás volviese al ejército. Viendo que el oficio de soldado le había probado tan mal, se restituyó a Oropesa, y volvió a buscar a su amo antiguo, y volvió también a su antiguo oficio de pastor, pero igualmente se volvió a cansar presto de aquella vida ociosa y holgazana. Supo que el conde de Oropesa hacía levas por el duque de Alba para ir a Hungría contra el turco. Alistóse en ellas, pasó a Hungría, pero habiéndose retirado los turcos, fueron despedidas las tropas españolas. Desembarcó Juan en La Coruña, y allí tuvo noticia de que su madre había muerto de pesadumbre poco después de que él había dejado, y que muerta ésta, su padre, retirándose del mundo, había acabado santamente su vida en un convento. Esta noticia le enterneció hasta hacerle derramar lágrimas, y se puede contar esta por la primera época de su conversión. Avergonzado de su irresolución y encendido en fervorosos deseos de hacer penitencia, hizo una confesión general muy dolorosa, y para asegurar mejor su salvación determinó pasar al África en busca del martirio. Embarcóse en Gibraltar, y en la misma embarcación halló a un caballero portugués que iba desterrado a Ceuta, con su mujer y 4 hijas. Viendo la miseria a que se hallaba reducida aquella pobre familia, y tocado de aquel inagotable fondo de compasión y de caridad con que había nacido, y que fue siempre su distintivo y su carácter, no sólo se ofreció a servirla de criado, sino que iba a trabajar de peón en obras públicas para ayudarla a mantenerse con el triste jornal que ganaba. Estuvo algún tiempo en Ceuta, hasta que, desengañado por su confesor de que eran ilusiones aquellos deseos de martirio, resolvió volverse a España. Embarcóse y en la navegación padeció una furiosa tempestad, que atribuía a sus pecados.
Arribando a Gibraltar para mantenerse el tiempo que allí se detuvo, vendía estampas y libritos de devoción. Yendo un día a cierto lugarcito vecino, se le apareció el Hijo de Dios en forma de un hermoso niño, que caminaba a pie con los piececitos descalzos. Compadecido Juan se quitó los zapatos y se los dio al niño, pero éste no los quiso admitir, diciendo que eran grandes para sus pies. Entonces Juan se echó al niño sobre los hombros, y comenzó a caminar, y como le pesare mucho la carga, bajó al niño, y se sentaron los dos junto a un arroyo. Escogió el niño Jesús aquella ocasión y lugar para darse a conocer y mostrarle en la mano una granada abierta, de cuyo centro salía la cruz. Le dijo: Juan de Dios, granada será tu cruz, y al punto desapareció. Quedó Juan inundado de un dulcísimo consuelo, mas por entonces no comprendió el misterio. Teniendo noticia del concurso y de la solemnidad con que se celebraba en Granada la fiesta de San Sebastián, determinó pasar a aquella ciudad, pareciéndole que con esta ocasión despacharía en ella sus estampas. Picóle la curiosidad de oír el sermón del famoso maestro y santo padre Juan de Ávila, llamado el apóstol de Andalucía, y el Señor que le había llevado ahí encendió en su corazón un arrepentimiento tan vivo y una contrición tan perfecta de sus pecados que sin poderse contener llenó la iglesia de sollozos y de gritos descompensados. Y soltando las riendas al dolor, se daba recios golpes de pecho, se mesaba la barba, se arrancaba los cabellos y daba fuertemente con la cabeza contra las paredes, y saliendo por las calles y las plazas iba gritando como hombre fuera de sí: Señor, misericordia. Todos se persuadieron de que había perdido el juicio, y teniéndole por loco le fue siguiendo el populacho, y los muchachos le tomaron por su cuenta, y persiguiéndole a pedradas le fueron llevando hasta su posada, a donde llegó todo ensangrentado, y no sosegó hasta que dio cuanto tenía, repartiendo entre los muchachos toda su pobre tienda. Desprendido ya de todo, volvió segunda vez a correr por las calles como si estuviera demente. Compadecidas algunas personas caritativas le cogieron y le llevaron al maestro Ávila, quien, retirándole aparte, supo de él el motivo que tenía para prorrumpir en aquellas locuras aparentes. Comprendió aquel gran maestro todo el mérito de tan heroica simplicidad, admiró el valor de aquel humilde penitente, y no ofreciéndosele por entonces que aquello pudiese tener otras consecuencias, se contentó con exhortarle a una gran confianza en la misericordia de Dios, y comprometerle su asistencia y su protección para cuanto se le ofreciese. Consolado Juan con las palabras del siervo de Dios y persuadido siempre de que por más que se humillase nunca sería tanto como merecían sus pecados, apenas salió de su presencia cuando volvió a sus voluntarias locuras. Pareció a los que cuidaban del hospital que era necesario recogerle. Encerráronle en un cuarto y le dieron cruelísimos azotes. Saltando el santo interiormente de alegría, viendo cumplidos sus deseos con aquella amarguísima penitencia, hubiera durado más, si noticioso el maestro Ávila del lastimoso estado en que se hallaba el penitente, no le hubiera mandado cesar en aquel género de mortificación, ordenándole que cesase también en su aparente demencia. Obedeció Juan, y su repentina mudanza hizo conocer a todos el verdadero motivo de aquella asombrosa humillación. Quedaron todos atónitos, pero nada los edificó tanto como la heroica caridad con que se quedó en el mismo hospital para cuidar a los enfermos. Como la tierna devoción que profesaba a la Santísima Virgen era cada día mayor, hizo una romería al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde al calor de las singulares gracias que recibió, crecieron mucho los incendios de su caridad, y por consejo de su santo director, el maestro Ávila, prometió a Dios pasar toda la vida en servicio de los pobres. Vuelto a Granada, alquiló una casa donde recogió todos los enfermos abandonados y todos los pobres que encontraba por las calles. Viendo el caritativo cuidado que tenía de ellos y el socorro espiritual y temporal que les solicitaba, se animó tanto la caridad del pueblo y de la nobleza que en poco tiempo fue aquella primera casa la admiración de toda la ciudad. En ella tuvo principio la religión de la hospitalidad, que en estos últimos tiempos ha suscitado Dios para renovar en la persona de sus hijos la más fervorosa y más edificativa caridad de los primitivos siglos de la Iglesia. Confirmó esta religión tan útil al bien común el santo pontífice Pío V.
el año de 1572, y en breve tiempo se propagó y extendió hasta los últimos ángulos del mundo cristiano, siendo edificación y asombro de los fieles por la asistencia espiritual y temporal con que consuela a tantos infelices desvalidos. Mientras tanto, aquel primer asilo de los pobres pasó a ser en pocos años, por el celo y por la caridad de nuestro santo, el más grande y el más famoso hospital de toda Europa. No es posible explicar el afán, los cuidados, el desvelo que le costó criar, digámoslo así, aquella grande obra, sin otros fondos que los de la providencia. Servía día y noche a los enfermos con inmensa fatiga, barría las salas, hacía las camas, curábales las heridas, asistíalos, consolábalos, instruíalos, nada omitía, nada perdonaba su vigilante celo, su ardentísima caridad. Vino a ver el nuevo hospital el señor arzobispo de Granada, y quedó tan gustoso y satisfecho que lo tomó debajo de su protección, queriendo también contribuir a lo que en él se gastaba. Todo estaba maravillosamente dispuesto y prevenido, la limpieza de las salas, el orden en el modo de servir, la abundancia de muebles y de las provisiones, la caridad, la modestia, la paciencia de los que, movidos del ejemplo del hermano Juan, concurrían debajo de su obediencia a asistir a los enfermos. Pero no se limitaba precisamente a su hospital la universal dilatación de su inmensa caridad. Extendíase a todos los pobres vergonzantes, socorría las necesidades de las doncellas pobres, que por serlo corría peligro su castidad, y con sus santas industrias sacaba del mal estado a las mujeres perdidas. Después que recibió algunos compañeros que le ayudasen en la caridad y en los trabajos, él mismo salía con la talega a pedir limosna para sus pobres. Cierto aire de santidad que naturalmente respiraban sus palabras y modales, hasta el mismo desaliño del vestido, le granjeaba la veneración universal. La fórmula ordinaria con que pedía era esta: tened, hermanos, caridad con vosotros mismos y haced bien por amor de Dios. Pero aunque era generalmente venerado de todos, no por eso dejaban de producirle muchas ocasiones de padecer y de humillarse su caridad y su celo. Pidiendo en cierta ocasión limosna para su hospital a un hombre disoluto, en vez de limosna le dio una recia bofetada. El santo, con admirable paciencia y dulzura, le presentó el otro carillo, acción que no sólo confundió, sino que fue bastante para convertir a aquel hombre arrebatado. Aunque eran excesivos sus trabajos, no por eso era menor su rigurosa penitencia. Dormía en el suelo sobre una estera, sirviéndole de almohada una dura piedra, ayunaba todos los viernes a pan y agua, y los demás días se mantenía con solas legumbres, de manera que su vida era un perpetuo ayuno. Andaba siempre con los pies descalzos y con la cabeza descubierta a todas las inclemencias. Su vestido era siempre el que tenía el más vil y andrajoso de entre los pobres, a quien diera el suyo, y en medio de una vida tan mortificada se acusaba continuamente de que era muy regalona. Hallábase a la sazón presidente de la Cancillería de Granada el señor obispo de Tuy, y conversando un día con el hermano Juan le preguntó cuál era su apellido. El santo le respondió con sinceridad y con modestia: el niño Jesús que se me apareció camino de Gibraltar me llamó Juan de Dios. Pues Juan de Dios te llamarás de aquí en adelante, le respondió aquel prelado, y porque la decencia cristiana hace más amable la virtud, quiero que desde hoy dejes esos andrajos, que quizás serían causa de que muchos se desviasen de ti. Yo te he mandado hacer el hábito que te conviene, y es mi voluntad que te lo pongas, y en adelante lo traigas. Admitiólo el santo con humildad, y haciendo el obispo traer el hábito, lo bendijo y se lo vistió con su mano, siendo este el modelo del hábito que hoy día traen los religiosos de San Juan de Dios, llamados los hermanos de la caridad. Aunque nuestro Juan parecía estar en una continua acción, se puede asegurar que no por eso era menos continua su oración, porque jamás perdía a Dios de vista. Fue dotado del don de contemplación y le favoreció el Señor con las mayores gracias, dispensándole también el don de profecía y el de los milagros. Jesucristo y la Santísima Virgen le honraron muchas veces con su corporal presencia. Hallándose un día en oración, vio a esta soberana reina con una corona de espinas en la mano, que le dijo: Juan, por las espinas y por los trabajos has de merecer la corona que mi hijo te tiene reservada en el cielo. Y al mismo tiempo sintió agudísimos dolores, pero sin detenerse un punto respondió lleno de amor y de ternura: Señora, mis delicias serán los trabajos, y no quiero más flores que las espinas de la cruz. Encontró un día en la calle a un pobre que al parecer estaba para expirar, cargósele a la espalda y lleváronle al hospital,
Metióle en la cama, lavóle los pies, y al tiempo de besárselos, como acostumbraba, reparó que los tenía taladrados al modo de un crucifijo. Levantó los ojos para mirar al pobre, y conoció que era el mismo Cristo, el cual dijo: Juan, todo lo que haces con mis pobres lo recibo yo como si lo hicieras a mí mismo. Sus llagas son las mías, y las lavas mis pies siempre que lavas los suyos. Dicho esto, desapareció la visión, y Juan se halló cercado de una llama tan resplandeciente que asustados los enfermos comenzaron a gritar: ¡Fuego, fuego, que se quema el hospital! No daba paso hacia la caridad, que no fuese acompañado de grandes maravillas, pero al fin, como eran limitadas sus fuerzas, cedieron al rigor de sus penitencias y al trabajo de su perpetuo afán caritativo. Cayó malo, y viéndole doña Ana Osorio, mujer de don García de Pisa, rodeado de pobres, que afligidos inconsolablemente por la pérdida de su amoroso padre, cercaban su humilde cama, penetrando su compasivo corazón con dolorosos alaridos, pidió licencia al arzobispo para llevársele a su casa, mandólo al prelado, y fue preciso a Juan obedecer, no obstante la repugnancia que sentía en morir fuera de su amado hospital. El mismo arzobispo le administró los sacramentos, que recibió con tanta devoción que se la comunicaba a los presentes. Tomó de su cuenta aquel piadosísimo prelado el mantener sus hospitales y pagar las deudas que había contraído para sustentar a los pobres. Finalmente, el día 8 de marzo de 1550, conociendo Juan que se acercaba la hora de su dichoso tránsito, pidió que le dejasen solo. Salieron del cuarto los que le asistían, levantóse de la cama, hincóse de rodillas, abrazóse con un crucifijo, y diciendo estas amorosas palabras: Jesús, Jesús, en vuestras manos encomiendo mi espíritu, entregó su alma en las de su Criador. Al oír dichas palabras, los que habían retirado entraron en el cuarto, y le encontraron muerto. Quedóse el santo cadáver de rodillas, y sin arrimo, hasta que le sacaron de allí para amortajarle. Cumplía entonces nuestro santo 55 años, siendo muy digno de notarse que hubiese muerto el mismo día que nació. Concurrió a su entierro el señor arzobispo vestido de pontifical, con todo el clero secular y regular. El cadáver lo llevaban alternativamente los religiosos de San Francisco y los mínimos. Rodeábanlo 24 jurados de la ciudad, y cerraba la pompa fúnebre el presidente con toda la cancillería, yendo después en el acompañamiento toda la nobleza con una increíble multitud de pueblo. Duraron sus solemnísimas exequias por espacio de 9 días, en cada uno de los cuales se pronunció una oración fúnebre en elogio de sus heroicas virtudes, los continuos milagros que obró el Señor para acreditar la virtud de su fiel siervo determinaron al Papa Urbano VIII, habiendo precedido largas informaciones, a expedir la bula de su beatificación el año de 1630, y en el de 1690 el Papa Alejandro VIII hizo la ceremonia de su canonización con grande solemnidad en la iglesia de San Pedro. 20 años después de la muerte de San Juan de Dios, habiéndose abierto su sepultura de orden del arzobispo de Granada, se halló el santo cuerpo entero y sin corrupción, no habiendo sido embalsamado. El año de 1660, Felipe IV, rey de España, a instancia de su hermana doña Ana de Austria, reina de Francia, obtuvo un hueso del brazo derecho de nuestro santo para el Hospital de la Caridad de París, el que envió a su serenísima hermana engastado en un preciosísimo relicario, y fue llevada la santa reliquia a la iglesia del hospital con devoción, pompa y solemnidad extraordinaria. Martirologio romano. En Granada, en España, San Juan de Dios, fundador de la Orden de los Hermanos Hospitalarios, esclarecido en misericordia para con los pobres y en desprecio de sí mismo. En Antinoo, ciudad de Egipto, el tránsito de los santos mártires Filemón, Apolinio, Diácono, los cuales, siendo presos, llevados ante el juez, como se resistiesen constantemente a sacrificar a los ídolos, les barrenaron los carcañales, y atravesándolos con cuerdas, los arrastraron por la ciudad con horrible fiereza, y al cabo los degollaron. En la misma ciudad, el martirio de los santos Ariano, presidente, Teótico y otros 3, los cuales fueron ahogados en el mar por orden del juez. Sus cuerpos los sacaron a la playa los delfines. En Nicomedia, San Quintilo, obispo y mártir.
en Cartago, San Poncio, diácono del obispo San Cipriano, el cual, habiendo sido compañero suyo en el destierro hasta el día de su muerte, dejó escrita una excelente historia de su vida y martirio, y glorificando siempre a Dios en sus aflicciones, mereció la corona de la vida eterna. En África también los santos Cirilo, obispo Regato, Félix y otro Rogato, Beata Herenia, Felicidad, Urbano, Silvano y Mamilo. En Toledo, en España, el tránsito de San Julián, obispo y confesor, muy esclarecido en santidad y doctrina. En Inglaterra, San Félix, obispo, el cual convirtió a la fe católica los ingleses orientales. La misa es en honra de este gran santo y la oración la que sigue. Oh Dios, que habiendo abrazado con el fuego de tu amor a tu siervo el bienaventurado Juan, hiciste que anduviese ileso entre las llamas de un incendio y quisiste por su medio enriquecer a tu iglesia con una nueva familia, concédenos por sus merecimientos que con el mismo fuego de tu amor se curen nuestros vicios y que hallemos siempre en su poderosa intercesión remedio para todas nuestras dolencias, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. La epístola es del capítulo 31 del libro de la sabiduría. Dichoso el hombre que fue hallado sin mancha, y que no corrió tras el oro, ni puso su confianza en el dinero ni en los tesoros. ¿Quién es este y le alabaremos? Porque hizo cosas maravillosas en su vida. El que fue probado en el oro y fue hallado perfecto, tendrá una gloria eterna. Pudo violar la ley y no la violó, hacer mal y no lo hizo. Por esto sus bienes están seguros en el Señor, y toda la congregación de los santos publicará sus limosnas. Reflexiones. No hay duda que el apego a las riquezas es estorbo a la salvación, pues pregunto, ¿es muy ordinario vivir entre la opulencia y vivir sin este apego? Insinúase el vicio hasta en lo más escondido del desierto. Encendíase las pasiones aún bajo la ceniza de la penitencia, y he de creer yo que el vicio ha de respetar la región de los placeres, y que las pasiones se han de apagar entre tantos objetos que las fomentan y las excitan. Un estado donde todo contribuye a lisonjear los sentidos y a fomentar las pasiones conduce poco para fomentar la piedad. La humildad, base de la perfección cristiana, se encuentra raras veces en medio de esta famosa opulencia. Una vida deliciosa, adulada, respetada, rarísima vez fue vida inocente. No solo son espinas las riquezas, según la expresión del mismo Jesucristo, sino que frecuentísimamente son veneno, son ponzoña. ¿Y qué se ha de inferir de todas estas verdades? Sino que los ricos, los que se ven en alta y en opulenta fortuna, deben ser los más religiosos observadores de la ley, deben reputar por frívolos, por nulos, todos esos privilegios de la delicadeza que han inventado el amor propio, y guardarse de todas las infracciones de la ley, que el mundo relajado y disoluto llama impropiamente dispensaciones, que teniendo mayor número de enemigos que combatir, deben velar y orar más que los otros, macerando su carne con la mortificación para quitar la fuerza a las tentaciones que nacen de su mismo estado? Cosa extraña, los que disfrutan mayores conveniencias en el mundo son precisamente por lo común los que no tienen fuerzas ni salud para guardar los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Pocos ricos hay, pocas damas delicadas, a quienes, si se ha de creer lo que dicen, no haga daño la comida de pescado y cuya salud no se incomode, no se altere con el ayuno. No es porque les falte en la mesa la delicadeza y el regalo, sino porque la salud es siempre flaca, delicada y aún podría añadirse preciosa cuando uno es rico. Parece que los achaques crecen con las rentas. Aquel que en una mediana fortuna observaba las más severas leyes de la Iglesia sin sentir incomodidad, pasando después a ser un gran señor, se imagina no tener fuerzas para observar las más suaves. Las dispensas apenas son más que para gente rica. ¿Pero las autorizará el Señor cuando sean examinadas en su tribunal? Por el contrario, la abstinencia y el ayuno, tan ordinarios a los primeros cristianos y tan necesarios a los primeros fieles, parece que no son ya sino para los pobres. En nombre solo de cuaresma, de penitencia, de mortificación, altera a los grandes, a los poderosos del siglo, pero ¿no me dirán qué significan aquellos oráculos de Jesucristo tantas veces repetidos en el Evangelio? El que cada día no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si no hiciereis penitencia, ¿todos igualmente pereceréis? Díganme, ¿en qué lugar de la Escritura están dispensados los nobles y los poderosos de esta regla universal? El Evangelio es del capítulo 22 de San Mateo. En aquel tiempo se llegaron a Jesús los fariseos,
Y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Díjole Jesús: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el mayor y primer mandamiento. Y es el segundo semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Habiéndose pues congregado los fariseos, les preguntó Jesús diciendo: ¿Qué os parece de Cristo? ¿De quién es hijo? Respondiéronle: de David. Él les dijo: Pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta tanto que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y ninguno podía responderle palabra, ni se atrevió nadie desde aquel día a hacerle más pregunta. Meditación de las obras de misericordia. Punto primero. Considera que en aquel postrero juicio en que se ha de examinar con el mayor rigor lo malo y lo bueno que hubiéremos hecho, en aquel juicio sin apelación donde se ha de decidir nuestra eterna suerte, el instrumento mejor para ganar nuestro pleito han de ser las obras de misericordia. Venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que os está aparejado desde la creación del mundo, dirá el soberano juez, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, no tenía dónde recogerme y me hospedasteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y me fuisteis a consolar. Responderán los justos: Señor, ¿cuándo hicimos esas cosas? ¿Cuándo tuvisteis hambre y os dimos de comer? ¿Cuándo tuvisteis sed y os dimos de beber? ¿Cuándo estuvisteis sin tener dónde recogeros y os hospedamos? ¿Cuándo estuvisteis desnudo y os vestimos? ¿Cuándo estuvisteis enfermo y os vestimos? ¿Cuándo estuvisteis en la cárcel y fuimos a consolaros? Replicará el Salvador: cualquiera de esas cosas que hicisteis con el más mínimo de mis hermanos, conmigo mismo la hicisteis. Comprónos Cristo el cielo a costa de su sangre, y no pide más que esto para ponernos en posesión de esta herencia. El infinito amor que nos tuvo fue el que le movió a hacer tanto por nuestra salvación, y por eso quiere que el amor a nuestros hermanos nos haga merecer la corona. ¿Puede pedirnos menos para hacernos eternamente dichosos? Y costando tan poco el salvarse, ¿podrá tener excusa el que se condena? Punto segundo. Considera que no podía el Salvador pedirnos cosa que fuese más puesta en razón, ni más fácil. No dice: venid benditos de mi Padre, poseed el reino que os está aparejado, porque pasasteis la vida en elevadísima contemplación, o en un oscuro retiro, porque despedazasteis vuestro cuerpo con rigurosas penitencias, porque le extenuasteis con perpetuos ayunos, porque el ardor de vuestro celo os hizo correr y penetrar hasta los países más remotos, hasta las más bárbaras naciones. Ninguna cosa es más loable, ninguna más santa, ninguna más meritoria del cielo, es verdad, pero este divino Salvador no impone por condición precisa para conseguirlo esa eminente virtud, esos penosos trabajos, ese extraordinario valor, porque sabe bien que no todos podrían fácilmente hacer tan grandes méritos, habiendo derramado su sangre para que todos se salvasen, quiso que ninguno pudiese alegar excusa racional para no hacer lo que es necesario para salvarse. Si no tienes espíritu ni salud para hacer rigurosas penitencias, si por ser tan imperfecto no mereces el don de una elevada contemplación, ¿por dónde podrías excusar de compadecerte de los trabajos del prójimo y de dar una limosna a los pobres? Bien está que tu estado no te permita ir a llevar la luz del Evangelio al país de los infieles, pero ¿quién te quita visitar a los pobres del hospital y consolar a los que están en la cárcel? Si no puedes socorrer unos ni otros, son tus limosnas, porque ¿no podrás alentarlos con tus palabras? ¿Qué desesperación será la tuya en aquel momento decisivo de la eternidad por haber despreciado unos medios tan fáciles para salvarte? ¿Qué confusión causará a los cristianos cobardes la inmensa caridad de San Juan de Dios, viendo que ellos no hicieron caso de las obras de misericordia? No permitáis, Señor, que estas reflexiones tan saludables aumenten en aquel día crítico el motivo de mi arrepentimiento. Y si hasta aquí he sido tan desgraciado que no he sabido aprovecharme de ellas, haced, divino Salvador mío, que esta meditación repare mis faltas pasadas. Jaculatorias. No consista en palabras, sino en obras el amor al prójimo, porque obras son amores, y no buenas razones. ¿Cómo puede estar enfermo un hermano mío sin que yo lo esté también por compasión?
Propósitos. 1. No es menester más motivo para inclinar a todos los fieles al ejercicio de las obras de misericordia que el mismo objeto de ellas. Cuando visitas a este enfermo, a este hombre infeliz en el hospital o en la cárcel, no pretende la religión que precisamente le mires a él como objeto de tu visita. Quiere que te hagas cargo que las visitas al mismo Jesucristo en la persona de ese encarcelado, de ese enfermo, que el mismo Jesucristo es a quien consuelas entre las cadenas y los grillos, el mismo Jesucristo es a quien llevas esa taza de caldo, el mismo Jesucristo es a quien das esa limosna. El mismo Jesucristo es quien nos lo asegura así. ¿Es posible que se crea esta verdad y que haya cristianos que no visiten todos los días a las cárceles y los hospitales? 2. Resuelve este mismo día que no se pase semana alguna sin que hagas una visita por lo menos a los pobres del hospital, y cuando vayas a ella persuádete y dite a ti mismo: voy a visitar al mismo Jesucristo. En algunas partes se llama el hospital la casa de Dios, porque quiere Cristo se entienda que vive allí en la persona de los pobres. Hácese vanidad y se reputa por honra muy especial esto de tener entrada en el palacio. Ninguno hay que no la pueda lograr a todas horas en el palacio de Jesucristo, viéndole, hablándole siempre que quiera en su hospital. Esta sola consideración debería animar la caridad de los fieles para con los pobres enfermos. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!